Porque sé que le has dado una palabra. Sé que tú vas a confirmar y a sellar lo que has hablado a esta casa. Señor, ponle el ruego y danos oídos para oír lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Con sencillez de corazón, Señor, oímos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Damos gracias a Dios. Porque Dios es bueno, amén. Gracias a Dios. Gracias Jesús. ¿Está tranquilo ahora? ¿Está en reposo? Le damos gracias a Dios porque estamos en un tiempo, como decía el pastor, en el cual muchas veces tenemos que esperar lo que Dios nos habla. Amén. Y este mensaje lleva por título La espera es un proceso de maduración y aprendizaje. Amén. La espera es un proceso de maduración y de aprendizaje. Es una palabra que se confirma en lo que Dios nos ha venido a ministrar, en lo que Dios nos vino ministrando. Es una palabra que se confirma en lo que estamos viviendo. Es una palabra que se confirma en el tiempo que estamos viviendo como nación. Es una palabra, hermanos amados, que se confirma en la espera al Señor. ¿A qué le gusta esperar? Levante su mano. ¿A qué le gusta esperar? A nadie nos gusta esperar. Porque cuando sabemos que tenemos que esperar, nos desesperamos. Amén. ¿Qué pasa cuando usted llega a la fila del banco y ve que tiene 2 cuadras que esperar? Amén. ¿Qué pasa? Me desespero. Y usted lo dijo, y me voy. ¿No es cierto? Y eso es lo que Dios nos quiere hablar en este día. Que muchas veces las promesas de Dios están para nosotros. Pero ¿sabes qué? Debemos de saber el tiempo en el cual tenemos que conquistar esta promesa. ¿Me está escuchando? Tenemos la promesa de Dios para nuestra vida. Tenemos, ¿no es cierto?, la promesa que Él nos va a abrir el camino, que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a proveer, que Él va a ser, hermanos amados, el que me va a bendecir. En el lugar en el que estoy, pero ¿sabes qué importante es? Sabernos mover. Sabernos mover en el tiempo justo. Amén. En el tiempo en el cual Dios mueve su mano para que tú te muevas. Y te voy a decir esto, mira, que quedó dándome vuelta.
Jesucristo, en la palabra del Señor lo vemos desde los 30 años. Empieza, no sé, cuando comienza su ministerio. Había salido, ¿no es cierto?, anteriormente, quizás cuando nace o cuando está en el templo a los 12 años. Pero su vida, hermanos amados, escúchame, su vida pública comenzó cuando él inició su ministerio, a los 30 años. Y de los 30 años hacia atrás, no se sabe mucho de lo que pasó con Jesús. Amén. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Y que me quedó dando vuelta. Que solo el 10% de la vida pública de Jesús es la que conocemos. Y el 90% es la que vivió en el secreto. Es la que vivió en el silencio. Son los procesos. Porque dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo. En todo. Amén. Pero sin pecado. ¿Cuánto me dicen amén? Amén. Y ese 90% de la vida de Jesús que no sabemos, es el 90% que tuvo que pasar esos procesos difíciles. Amén. Es por eso que Dios te dice en este día, es importante el proceso de la espera. Es importante el proceso en tu vida de la espera. ¿Sabes para qué? Para que te muevas en el tiempo justo de Dios para tu vida. Ni un minuto más, ni un minuto menos, ni un segundo más, ni un segundo menos, sino que vamos acorde a los tiempos de Dios para mi vida. Amén. Y te voy a poner un ejemplo. Dios me prometió, hermano, que me iba a ir bien en mi empresa, en mi emprendimiento, y Dios me dijo que me iba a ir bien. Me fue mal. ¿Quién lo entiende? Pero ¿sabes qué faltó en ese ingrediente? Faltó saber el tiempo perfecto de Dios para moverme. Porque las promesas de Dios son fieles y son verdaderas, hermano amado. Y dice la palabra de Dios que Él no es hijo de hombre para mentir. Amén. Y sus promesas son verdaderas y son reales. Pero ¿saben cuál es la falencia de la iglesia, de nosotros los ministros, de todos los que nos congregamos, los cristianos, que nos movemos a destiempos? Sí, amén. Amén. Y abortamos el propósito de Dios para nuestra vida. Sí, Señor. Amén. Y abortamos el propósito de Dios para mi familia. Y aborto el propósito de Dios porque me moví en el tiempo que yo pensé que ese era mi tiempo. ¿Quién tiene promesas de Dios? Levante su mano. ¿Quién tiene promesas de Dios? Amén. Te quiero decir que esas promesas se van a cumplir. Pero quiero decirte también que debes saber esperar el tiempo perfecto de Dios para tú dar el paso. Para tú moverte. Para tú, hermanos amados, dar el paso a tomar esa promesa y conquistar esa promesa. Amén. ¿A quién le gusta esperar? Levante su mano. ¿A quién le gusta esperar? No digan a usted, caballero. No esperan el asado. ¿A quién le gusta esperar? A nadie. Pero ¿sabes qué? Este proceso, esta escuela de la espera, nos enseña a caminar en el tiempo perfecto de Dios. Todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo en la tierra. Todo tiene su tiempo perfecto. Amén. Las mujeres tienen 9 meses a su hijo en el vientre.
porque ese es el tiempo establecido por Dios para ella, para que ese bebé se geste perfectamente. Amén. Todo fruto que se planta en el campo, y todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo dígalo, de espera. Amén. Y usted, hermano amado, es un diamante de Dios, que hay un propósito de Dios para usted, para su vida. Amén. Pero quizás hoy estás en un proceso en el cual ese diamante está un diamante en bruto, que necesita ser pulido, que necesita pasar un proceso de espera. Amén. Amén. ¿Cuánto me dicen amén? Amén. A lo que Dios nos está diciendo. Amén. Todo lo que Dios nos ha dicho es real. Todo lo que Dios te ha dicho en tu vida, hermanos amados, es real. Todas las promesas que Dios te dio en tu vida son reales. Mire, le voy a contar una experiencia. Por ahí cuando eran por el 2004, 2005, estábamos en la Wilson, y había un evangelista en ese tiempo que cantaba cumbia. Él se llamaba el pastor Pavés. Yo me recuerdo que estaba en la silla. Él predicando se baja, se saca su reloj y me dice: en el tiempo kairos de Dios, tú te vas a comenzar a mover dentro de este reino. En el tiempo perfecto. Eso es lo que me quiso decir. Pero no pasó un día y comenzó todo, sino que pasaron años de proceso, de dificultad, de luto, de espera, de lloro, de muchas cosas, para comenzar a entender el propósito de Dios en mi vida. Amén. Esas promesas que Dios te ha dado, esas promesas que Dios te ha dicho, esas promesas que tú quizás tienes anotadas en un cuaderno o las tienes en tu corazón atesorada, te quiero decir que ninguna promesa de las cuales Dios ha hecho a tu vida va a quedar sin hacer. Amén. Pero se va a hacer en el tiempo perfecto de Dios. Amén. En el tiempo al cual, hermanos, empieza el reloj y llega 100% a un momento en el cual se va a tener que cumplir la palabra de Dios para tu vida. Muchas veces decimos: ¿por qué fracasamos? ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué pasamos este proceso difícil? ¿Por qué vamos caminando y entendemos, hermanos amados, que quizás nos movemos por una razón? La promesa de Dios está. El problema eres tú. El problema soy yo. El problema, hermanos amados, es que no entendemos los procesos de Dios para nuestra vida. Decía el pastor, estuvo 1 año 3 meses, lo que escuché, en un proceso de dependencia. Pero yo digo, entendí mi proceso. Él lo dijo. Y eso es lo que nos falta muchas veces a nosotros. Entender nuestro proceso. ¿Por qué estamos pasando ese proceso difícil? ¿Por qué estamos pasando un momento en el cual que nosotros no sabemos qué pasó? Amén. Y este proceso de la espera lo vivió Jesús. Amén. Vamos a ir a Mateo 4. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Amén. El 4. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Sabes qué? Jesús, cuando comenzó su ministerio, Él, ¿no es cierto?, iba para iniciar su ministerio al ayuno de los 40 días. Él iba, hermanos amados, dice la palabra de Dios, para ser tentado por el diablo. Pero ¿sabes cuándo lo tentó Satanás a nuestro Señor Jesucristo? Lo dice la palabra. Cuando había terminado los 40 días y 40 noches. ¿Por qué no lo tentó con hambre cuando iba en el segundo o en el tercer día? ¿Y a qué quiero llegar con esta palabra, hermanos amados? Y vamos a ir al rema, porque eso es lo que nos convoca en este día. ¿Y a qué nos quiere llevar Dios en este día? Jesucristo, siendo el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, hermanos amados, Hijo de Dios, fue necesario que Él pasara el proceso y la escuela de la espera. Amén. Y en ese lapso, cuando fue llevado, estuvo 40 días y 40 noches esperando. La palabra de Dios, cuando la leía y comenzaba a hacer este mensaje, Dios me llevaba a esto. Él estuvo esperando esos 40 días y 40 noches. Fue un proceso de espera, de maduración, de aprendizaje. ¿Para qué? Para comenzar su ministerio. ¿Está escuchando? El desierto es necesario y la espera es necesaria, hermanos amados, para un proceso de aprendizaje y maduración, para comenzar lo que Dios te llamó a hacer. Para comenzar lo que Dios te llamó a hacer en la iglesia. Amén. Ese proceso de aprendizaje, ese proceso que pasó Jesucristo en el desierto, fueron esas 40 días y esas 40 noches que quedó ahí y que estuvo ahí, ¿no es cierto?, en ese desierto, esperando y siendo procesado. Y siendo, hermanos amados, procesado. Era necesario que pasara por esta espera, era necesario que pasara por este desierto para comenzar su ministerio. Para, ¿no es cierto?, ir a lo que se iba a enfrentar en 3 años más, 3 años y medio más. Siendo nuestro Señor Jesucristo, tuvo que pasar esto. Amén. Amén, ¿me está escuchando? Y Él tenía el propósito de Él lo tenía en su mente. Como decía el pastor, que pase de mí esta copa. Él tenía su proceso, tenía Él su caminar por el planeta Tierra, tenía su propósito en la mente. Él sabía qué tenía que hacer. Pero como estaba en una condición humana, con un cuerpo caído, tuvo que pasar por todas estas cosas para cumplir su ministerio. Tuvo que pasar por estos procesos para cumplir, ¿no es cierto? Y para en el día malo estar firmes. Amén.
Te quiero decir en este día, en el proceso de la espera, no te desesperes. En el proceso de la espera, no te desesperes. En el proceso de la espera, no te desesperes. Lo vemos, hermanos amados, en un sinfín de versículos de historia en la Biblia. Lo vemos, hermanos amados, como los discípulos se desesperaron cuando Pedro tuvo que cruzar la barca. Lo vemos, hermanos amados, en un sinfín de oportunidades. Como el ser humano, cuando pasa algo adverso a lo que nosotros pensamos que iba a pasar, nos desesperamos. Yo pensé que iba a pasar esto. Yo pensé que iba a pasar otra cosa conmigo. Yo pensé que quizás me iba a ir bien por acá, porque Dios me dijo. Pero ¿y por qué pasan esas cosas? ¿Por qué pasan? Muchas veces nos preguntamos todo esto. ¿Por qué pasan estas cosas? Si Dios me dijo que iba a pasar, es porque Dios te está diciendo en este día, y no quiere que demos pasos en falso en este año. Amén. Que debemos de aprender a caminar en el tiempo de Dios para mi vida. Amén. Debemos de aprender a dar el paso en el momento justo. ¿Sabe qué pasó después en esta historia? Satanás tomó a Jesús y lo llevó y le mostró espejismos. Se ha postrado en adorares. Todo esto. Y eso es lo que pasa en la vida natural personal. Dios te dio una promesa. Y cuando Dios te dio una promesa y comienzas a caminar en tu promesa, viene el tentador a tentarte. ¿Sabes a qué? A sacarte de ese propósito. Sí. Amén. A mostrarte espejismo. A mostrarte otras cosas. Una película. Para que salgas de tu propósito. Y si no estamos firmes, Sí, amén. nos vamos a la película. Sí, Señor. Y nos salimos del propósito de Dios. ¿Me está escuchando? Amén. Esta es la palabra que Dios te trae en este día especial. Esta es la palabra que Dios te trae. Es la escuela de la espera. Es la escuela de la espera para mi vida, para tu vida. Si Dios no te ha dado la promesa que Él te hizo, es porque tú no estás listo todavía. Es porque yo no estoy listo todavía. Es porque no estás listo. Falta todavía un poquito que camines, que te esperes un poco. Porque en ese proceso tú vas a aprender algo importante para llegar a tomar tu promesa. Amén. ¿Me está escuchando? Sí, amén. Eso es lo que Dios te está diciendo en este día. Yo te di la promesa. Te la di. Te la di. Te la di. Pero espera el tiempo perfecto mío para moverte. Y como te dije anteriormente, en ese tiempo, en esa espera, es cuando sale este tentador. Es cuando sale Satanás, el diablo, a decirte, mira, hay un socio por ahí que quizás quiere invertir en tu empresa. Y tú miras y dices, puede ser, está bien, ¿eh? Con alto capital. Y esos son los espejismos que pone Satanás para desviarte del camino. Dios te dijo que no te movieras, que esperaras. Me salió una propuesta de trabajo muy buena. Y me pagan el doble allá.
trabajo 3 días. ¿Y qué te dijo Dios? Espera. No te vayas por los espejismos de este mundo que pone Satanás, el diablo, para desviarte de lo que Dios te está diciendo a ti, del propósito que tienes para tu vida. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y vemos la vida de Jesús, hermanos amados, que hace todas estas cosas, y que Satanás hace todas estas cosas para poder sacarlo y desviarlo de su propósito principal, que era recuperar lo que se había perdido: la comunión del hombre con Dios. La comunión del hombre con Dios. Amén. Ya se acabarían los sacerdotes, sino que tendríamos la entrada libre al Padre. Amén. Y Él iba, ¿no es cierto?, y se iba a azotar por nuestras enfermedades, y por las pestes, y por las plagas, y por todas esas cosas. Y Él iba a pagar tu deuda. Y Él iba a pagar tu pecado. Amén. Ese era su propósito. Pero Satanás quería desviarlo, porque él sabía que si Jesucristo llegaba, ¿no es cierto?, y cumplía el propósito, iba a cambiar toda la humanidad. Iba a haber un antes y un después en Jesucristo. Y es por eso que él necesariamente, Jesucristo fue necesariamente tentado en todo. ¿Para qué? Para que te entendiera a ti y a mí lo que estamos viviendo. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 40. Dice la palabra de Dios así: pacientemente esperé a Jehová. ¿Lo está leyendo? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Amén. Del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre piedra. Amén. Y enderezó mis pasos. Esto es lo que Dios nos dice. Porque cuando esperamos, entramos necesariamente, escúcheme bien, necesariamente por el valle de la desesperanza, dice la palabra. Entramos necesariamente por el valle de la desesperanza. Caminamos ese valle. Caminamos, hermanos amados, y ahí es lo peligroso. Porque en esa desesperación hacemos cualquier cosa. ¿O me pasa a mí nomás? O esto que estoy hablando, hermanos amados, solamente me pasa a mí. ¿A usted no le pasa? ¿Le pasa eso? ¿Ha pasado por desesperación? ¿Ha pasado por este valle de la desesperanza? Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Esto también lo aplicamos, hermanos, en lo familiar. Lo aplicamos en el matrimonio. Lo aplicamos en todo ámbito de la vida. Aplicamos todo esto en lo que Dios nos está diciendo. En lo que Dios te está ministrando en este año 2020. Dios dijo que te iba a enseñar a caminar en este 2020, y eso es lo que ha hecho.
en las instrucciones de cada predicación y cada palabra que Dios nos ha dado. Y sabes que no es solamente en lo laboral, en el trabajo. Y sabes que en cierta parte yo no he querido decirlo, pero lo voy a decir en el nombre de Jesús, porque no puedo estar contendiendo con el Espíritu. Amén. Pacientemente esperé en Jehová, también en mi esposa, también, hermanos amados, en la tentación del enemigo al sacerdote, en el trabajo. También, hermanos amados, el sacerdote quizás dice: mi esposa no me mira, mi esposa no me ve, mi esposa quizás no quiere nada conmigo. Pero ¿sabes qué? En mi trabajo quizás hay una persona que me valora más. Y ahí comienza Satanás a entrar en tu corazón y a entrar en tu vida y a mostrarte películas para que tú veas, te entretengas y salgas del propósito. Y cuando te das cuenta, dices: wow, estoy a punto de separarme. ¿Y ahora qué hago para remediar todo esto? ¿Y ahora qué hago para volver quizás atrás? ¿Estás escuchando, iglesia? Amén. Dios te está hablando, Dios me está hablando. Dios te está diciendo en este día que Satanás quiere y está empeñado en destruirte la familia, en destruirte el matrimonio, en destruirte tus hijos, en destruir tu propósito, en destruir todo lo que tenga que ver contigo. ¿Me está escuchando? Amén, Señor. Él quiere destruir tu empresa, Él quiere destruir tu familia, Él quiere destruir tu trabajo, Él quiere destruir todo tu ambiente. Sí, amén. Sí. Y muchas veces nosotros no escuchamos la palabra de Dios. Porque muchas veces, hermanos amados, se ha hablado en las iglesias solamente el área espiritual, y está bien, y quizás los fundamentos de la palabra. Pero ¿sabes qué? Somos humanos y necesitamos ser ministrados en nuestras debilidades. ¿Quién es débil en este día? ¿Quién es débil? Y sabe, cuando entendí esto, cuando entendí que yo le digo al Señor cada día: Dios, ayúdame porque soy débil. No soy un superhombre. Quizás usted me ve aquí fuerte, quizás predicando la palabra quizás con una pasión. Pero ¿sabes qué? Cuando tú sales de este lugar, cada uno de nosotros tiene una vida natural. Y ese es el peligro. Y en la vida natural podemos fallar a cada momento. Y yo lo primero que digo, hermanos amados, es, y mi esposa es testigo: yo no puedo. Yo, como Alejandro Alvarado, no puedo. ¿Saben por qué? Porque soy débil. Porque soy un hombre débil. Pero ¿sabes qué? Lo que me sostiene: Jesucristo. Amén. Jesucristo es el que pone mis pies en la roca, es el que endereza mis pasos. Amén. Te quiero decir en este día, si estás tentado con alguna situación, con algún problema, con alguna dificultad, si estás tentado, si estás pasando un proceso difícil en tu caminar, en este día te quiero decir que estés atento, atento, iglesia amada, a las películas que te pone Satanás. A las mentiras y los truquillos que te pone por al lado.
¿Y sabes por qué te lo digo? Porque muchas veces me fui a ver la película y dejé el propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque soy débil. Porque si no tengo a Cristo en mi caminar, no puedo hacer nada. ¿Cuánto me dicen amén a esta palabra? Amén. ¿Cuánto me dicen amén a este proceso de espera? Amén. ¿Cuánto me dicen amén a este proceso que Dios nos está haciendo caminar? ¿Cuánto me dicen amén a este proceso en el cual nosotros tenemos que decir: Dios amado, todo está en tus manos. Que se haga tu voluntad. Así como Cristo lo dijo. Y tú vas a marcar los tiempos en el cual yo tengo que moverme. Y tú vas a marcar los tiempos en el cual tú vas a abrir las puertas. Y te desafío a esto, iglesia. Te desafío a esto, los matrimonios, los que están acá en este lugar. Ora por esto. Dios cierra las puertas que tengan que cerrarse. Y te vas a dar cuenta que esas peliculitas que pasa Satanás ya no van a poder y no van a entrar en tu vida matrimonial, familiar, personal, laboral. Y te vas a dar cuenta y vas a decir: bueno, vamos a entrar por aquí porque vamos a hacer un negocio muy bueno. ¡Pum! Se cerró la puerta. Encontré un trabajo muy bueno. ¡Pum! Se cerró la puerta. Ojo. Conocí a una niña muy buena, que parece que no es cristiana, pero bueno. Y se cerró la puerta. Por un propósito. ¿Me estás escuchando, iglesia? Amén. La espera es un proceso de maduración y aprendizaje. La espera es un momento, hermanos amados, y un proceso de maduración y aprendizaje. Isaías 40, 29. Mire lo que dice la palabra de Dios. Para ya ir terminando y dejarle, ¿no es cierto?, este rema, esta palabra. Dice: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Los muchachos se flaquean, se fatigan y se caen. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esta es la palabra que Dios te trae en este día. Amén. Hermanos amados, esta es la promesa que Dios te trae en este día. ¿Estás cansado? ¿Estás fatigado? Hermanos amados, viene esta promesa de Dios. Sé un águila en tu proceso, en tu caminar. Sé un águila. Espera en Jehová, porque Jehová te va a dar las fuerzas como las águilas. Espera a Jehová en tu proceso, porque vas a ser un águila que va a subir a las alturas. ¿Me estás escuchando? Vas a ser un águila. Esto es lo que Dios te dice. Si tú esperas en Jehová, vas a tener una fuerza como las águilas. Amén. ¿Le crees a Dios? Amén. ¿Le crees a lo que Dios está diciendo en este día? Si estás en este proceso, te quiero decir que Él te va a dar las fuerzas como las águilas. No te quedes en el suelo como un pollo. No te quedes en el suelo como quizás una gallina. Que la gallina no puede volar, sino que está, ¿no es cierto?, ahí, aunque tiene plumas, tiene alas. Sino que tú sé un águila que traspasa, hermanos amados,
las nubes y pasa la tormenta para llegar al sol. En tu proceso sé águila. En tu familia sé un águila. En tu trabajo sé un águila. En tu empresa sé un águila. En tu noviazgo, en tu pololeo sé un águila. Que no te venga Satanás a sacarte del propósito de Dios. Póngase de pie. No quiero extenderme más porque venía solamente a dar el rema de Dios. En este día, váyase con esta palabra, que es una palabra que Dios está hablando a su iglesia y que nosotros, quizás por el pastor, ni siquiera hablamos ayer de nada de lo que Dios ha hecho y está haciendo en esta casa. Las promesas están para tu vida, las promesas están para tu casa. Las promesas están para tu área laboral. Las promesas están. El problema es si yo estoy listo. Si tú estás listo para caminar en estas promesas de Dios para ti. Si tú o yo estoy listo para caminar en este proceso. ¿Y sabes qué? El proceso de la espera es la base de la dependencia de Dios. Es la base de la dependencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice, pacientemente esperé a Jehová que Él hiciera, no que yo moviera mi mano o que yo hiciera algo por atrás para poder abrir el camino. Él hiciera en mi vida. Yo esperé que yo puse la confianza en que Él va a pelear mis batallas, en que Él es el que me va a tomar de la mano derecha, es que Él es el que va a hacer todas estas cosas, con mi familia, con mi casa, con mi esposo. Mi esposo no conoce a Cristo, muéstrale a Cristo. Muéstrale a Cristo en tu caminar. Muéstrale a Cristo en tu vida natural. Muéstrale a Cristo en tu vida natural para que Él pueda creer. ¿Sabes por qué? Conversando con mi esposa, decíamos esto. La gente está cansada de escuchar predicar. ¿Sabe lo que la gente necesita? Es que la iglesia demuestre a Cristo. Con mi acto, con mi abrazo, con una forma distinta de actuar, sin necesidad de hablar, sin necesidad de decir, Cristo te ama, ven a la iglesia. Porque el pensamiento de la gente, por ejemplo, que está en situación de calle es, la iglesia viene y le deja un cafecito. ¡Ah, qué bueno! Y bien porque están haciendo un labor. Pero ¿sabe lo que dice la gente? Después que yo recibo esta ayuda, tú te vas a ir y yo voy a seguir en mi realidad. Amén. Diga realidad. Y yo voy a seguir en mi realidad. Y Jesucristo quiere que tú salgas de tu realidad. Que salgas de tu realidad. Y que comiences a caminar en el camino en el cual Dios te ha mandado. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor amado. Porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor amado, he soltado esta palabra así tal cual como tú me la has mostrado.
Y creemos, Señor, en este día en que tú has hablado a tu iglesia, en que tú has dado, Señor amado, una dirección, en que tú has mostrado este caminar, en que tú has dado respuestas a tu iglesia. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios amado, por este día, por esta palabra, por lo que tú has traído. Porque creo en que tú, Señor amado, has mostrado, has dado luz para que podamos caminar, para que podamos, Señor amado, andar, para poder, Señor amado, actuar conforme a lo que tú nos estás mostrando, lo que tú nos estás diciendo en este día. Te bendecimos, Jesús amado. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor.